En el libro de San Juan, capítulo 3, gloria a Dios, aleluya. Versículo 3, gloria a Dios, aleluya, bendito sea. Vamos a meditar un poquito en la palabra, gloria a Dios, aleluya. El libro de San Juan, capítulo 3, gloria a Dios, aleluya, versículo 3. Gloria a Dios, aleluya, bendito Dios, poderoso nuestro Dios. Gloria a Dios, aleluya, bendito Dios. Cuando todos lo tengan me pueden decir un amén, gloria a Dios, aleluya. Vamos a esperar, si alguno lo tiene, vamos a esperar, gloria a Dios, aleluya. No es del que corre, no es del que lo hace más rápido, es de que aprendamos y comamos juntos del pan del cielo, gloria a Dios, aleluya. Bendito Dios. ¿Todos lo tenemos? Vamos a leerlo, lo leemos juntos, unánimes, gloria a Dios, aleluya. La palabra se lea como está escrita en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Respondió Jesús y le dijo: de cierto le digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Meditamos, gloria a Dios. Padre, te damos gloria, te damos honra, Dios mío, Señor, en esta hora, Padre Santo. Bendito sea, Señor, me presento delante de ti, Dios mío, Señor. Y te pido que seas tú usándome, Padre Santo, Dios mío, Señor. Oh, Padre mío, pasa carbón encendido por mis labios, Dios mío, Señor, y que seas tú. No permitas que sea yo hablando, Dios mío, Señor. Me despojo de este cuerpo y que seas tú, Espíritu Santo, hablando tu palabra. Bendito sea, Señor, Padre amado, te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Yo prometo darte toda la gloria y toda la honra porque solo tú te la mereces, Padre amado. Oh, Padre Santo, escóndeme bajo tus alas, Dios mío, Señor. Padre amado, te doy gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Vamos a meditar, ¿verdad?, en la palabra de un conocedor de la ley. De una plática que tuvo Jesús y Nicodemo, de un hombre conociendo toda la ley y no podía entender lo que Jesús hablaba, un hombre que conocía todo a cabalidad, que toda la ley la llevaba porque la conocía perfectamente. Era un hombre que formaba parte de las máximas autoridades en aquellos días de la religión. Él era un hombre bastante religioso, era un hombre que conocía, era un hombre que sabía la palabra de Dios, era un hombre que él, teniendo el conocimiento de lo que sabía, pero no entendía de las cosas que hablaba Jesús, porque lo que hablaba Jesús era espiritual. Muchas de las veces nosotros no entendemos cuando nos hablan la palabra, porque aún no hemos nacido, no hemos tenido ese encuentro con nuestro Señor Jesús, no hemos tenido ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Muchas de las veces nosotros aprendemos la palabra y la leemos y no la entendemos, porque no hay nadie que nos redarguya y nos haga entender y nos enseñe la palabra a como debe de ser. Un conocedor de la palabra no basta solo con conocer la palabra y decir yo me sé toda la Biblia. Un conocedor de la palabra es aquel que lo poquito que lee y se mete con el Señor lo empieza a vivir. Un conocedor de la palabra es aquel que se mete en ayuno y oración. Como dijo nuestro Dios, llevar a cabo los mandamientos que Él había mandado y se los había dado a Moisés. Un conocedor de la palabra es aquel que no solamente que la habla, sino que la vive. Hoy en día andamos en los días de aquellos hombres que solo hablan, pero no viven la palabra. Hoy en día andan caminando con mucho conocimiento, pero no son hacedores. Dios, aleluya, bendito sea, Señor. Qué triste es ver a muchos conocedores de la palabra decir conocer la palabra, y muchas de las veces nos encontramos frente a frente y se nos ponen así como que si fuera un discurso, como que si fuera una pelea a discutir la palabra. Nosotros no discutimos la palabra, nosotros la hablamos y se la decimos, y si a alguien no le gusta,
Lo sentimos, pero nosotros no podemos hablar de otra cosa que no sea el Evangelio. Dice el versículo 3, respondiendo Jesús le dijo: de cierto digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Muchas de las veces necesitamos nosotros meternos con Dios para tener esa llenura, ese renacer de nuevo. No basta solamente con caminar y verse bonito y andar cargando una Biblia. No basta, no mi hermano, no mi hermana. No basta con solo eso. Hay que meternos con Dios, hay que meternos en el Espíritu para poder entender lo que de verdad quiere el Señor. Hay que volver a nacer. Aquí Nicodemo decía que si a poco era posible volver a meterse en el vientre de tu madre por segunda vez. Hablaba del mucho conocimiento literal, pero del poco conocimiento espiritual. A Dios, aleluya. Cuando nosotros caminamos en el conocimiento nada más de lo que vemos por encima y no nos metemos en la palabra de Dios, no vamos a edificar a nadie. Muchas de las veces son palabrerías lo que nosotros hablamos y nada de lo que nosotros hablamos hacemos. Así hacían estos hombres de la ley. Nicodemo era un hombre conocedor de la ley, era un hombre, pero también era un hombre que Dios conocía desde el vientre de su madre, porque la palabra dice que nos conoció Dios desde el vientre de nuestra madre, cada uno de nosotros. Muchos de nosotros, sabiendo cómo estaba nuestra condición, el Señor ha venido a hablarnos cara a cara, frente a frente con cada uno de nosotros. Pero el Señor, para poder entender su palabra y para poder entender lo que el Señor quiere hablar, necesita que nosotros volvamos a nacer. Pero no como hombre, como carne, sino espiritual. Gloria a Dios, aleluya. Nosotros necesitamos nacer de nuevo. Así como cuando hicimos el bautismo y nos sumergimos en el agua, así nos volvimos, renacimos, enterramos nuestros pecados en la profunda mar. Dios ya no se acuerda de eso. Y es cuando nosotros tenemos que empezar a vivir la palabra. Muchas de las veces es triste hoy día que todavía de los cristianos que hemos recibido el bautismo, que hemos recibido esa bendición, que hemos recibido la gracia y todavía seguimos haciendo las cosas que no agradan a Dios. Hoy en día el predicador tiene miedo a hablar la palabra tal y como está. Hoy en día tiene miedo de decirle el pecado al hermano. Pero nosotros no venimos a cubrir el pecado ni a pasarle el trapito por encima. Nosotros venimos a dar la palabra tal y como está escrita. Gloria a Dios, aleluya. Hay muchas veces que el cristiano todavía está sentado, viene a la iglesia, se sienta a escuchar la palabra y tiene que decirle, motivarlo, que diga un amén, que diga un aplauso. No sienta el Espíritu Santo hablando, escucha al Espíritu Santo, no al hombre que está parado enfrente. Muchas de las veces nosotros venimos más fríos que una paleta de hielo allá afuera. Venimos tan fríos que no venimos solo para cumplir, para que el pastor no nos diga que hoy no llegamos a la iglesia. Nos pasa de esa forma, ¿por qué? Porque no estamos metidos con el Señor, porque en verdad no hemos renacido de nuevo, porque aquel que nació de nuevo tiene el deseo de llegar a la iglesia, tiene el deseo de llegar y correr, no le importa lo que pase, no le importa lo que deje, no le importa la familia, no le importa el vecino, no le importa nada, ellos quieren gozar de la presencia de Dios. Mientras Nicodemo, ¿verdad?, quería entender qué cosa es lo que estaba hablando Jesús. Nicodemo quería entender qué era lo que estaba hablando, a qué se refería cuando decía que quería que era volver a nacer. A veces es tanta nuestra incredulidad y muchas de las veces por falta de meternos con el Señor en su lectura, no entendemos lo que el Señor nos habla. Él quería saber cómo era posible volver a entrar en el cuerpo de su madre. Mas sin en cambio, nuestro Señor Jesús les quería enseñar que quería que volvieran a nacer, pero en el espíritu espiritual, para que pudiera entender lo que Jesús le iba a hablar. ¡Aleluya! Dice el versículo 4, Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Hay unos signos de interrogación que nos interroga la palabra.
Así le preguntaba con una preocupación: ¿cómo es posible, Señor? ¿Cómo es posible que yo pueda entrar otra vez en el vientre de mi madre? ¿Cómo es posible que yo pueda entrar otra vez? No entiendo. Nicodemo quería entender, quería tener un propósito, pero así como era alguien que conocía de la ley, Dios tenía un propósito para su corazón. Quería transformarlo y enseñarle el verdadero renacer, el verdadero conocimiento de la palabra de Dios. Hoy en día duele y da tristeza ver a cristianos, ver a mis hermanos en Cristo Jesús saliendo a evangelizar, y viene un impío y les habla y termina evangelizándolos a ellos que ellos a él. Duele esta palabra porque muchas de las veces en la misma iglesia a veces nosotros nos sentimos súper espirituales, pero no vivimos la espiritualidad de verdad. Quien tiene el Espíritu Santo no dice que se exalta, dice que se humilla hasta abajo, hasta inclinar su cabeza en el suelo. No se exalta hacia arriba. Esto hoy en día, cada cristiano que nosotros sabemos y vemos, no se trata de juzgar a tu hermano o a tu hermana. No se trata de señalarlo con el dedo. Se trata de decir la palabra de Dios a como está. Y si tú conoces de uno, ora por él. Pide oración para que Dios transforme tu corazón y lo haga renacer de nuevo. Dice el versículo 6: lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu es. Aquí muchas de las veces hay que interrogarnos entre nosotros mismos esta palabra. ¿De quién somos? ¿De la carne o del Espíritu? ¿De quién somos? ¿A quién le pertenecemos nosotros? ¿A quién le pertenece usted? ¿A quién le pertenezco yo? Porque si yo tengo deseos de la carne y ando conforme a los deseos de la carne, los deseos de la carne quiero hacer. Pero si ando conforme al Espíritu, aborrezco las cosas de la carne, aborrezco las cosas que son pecado. Muchas de las veces andamos todavía queriendo imitar al mundo. Hoy en día hace tanta calor, pero el cristiano no quiere venir tapadito. El cristiano no quiere venir tapadito. ¿Por qué? Porque hace mucha calor. Pero a mí me dice la palabra de Dios que el cristiano verdadero se tapa, se cubre, porque esto agrada a Dios. ¿Cómo andas tú? ¿Cómo andas tú en esta hora? Cada uno de nosotros analicemos, porque todavía queremos andar conforme a las cosas de la carne, a los deseos que de la carne hace, los deseos que de la carne quiere. Allá vemos que todavía sentimos esos deseos de querer imitar a los del mundo. Muchas de las veces tenemos todavía el deseo de agradar al vecino, de querer agradar al familiar, de querer agradar al amigo que no está a los pies de Cristo. No vengas a agradar a ellos, ven a agradar a Dios, porque Él es el que te va a dar la salvación, Él es el que te va a llevar hasta lo último para que podamos alcanzar el reino de Dios. Muchas de las veces decimos: ¿cómo podemos saber si somos de la carne o somos del Espíritu? Cuando nosotros nos metemos en oración, en ayuno y oración, empezamos a sentir que la carne empieza a oponerse. Cuando usted va para el mediodía, en el primer día de ayuno, empieza a sentir el deseo de querer comer. Cuando usted va en el primer día de ayuno, usted empieza todavía a querer disfrutar las cosas de allá afuera. Yo no sé qué son, cada uno de ustedes sabe y el Señor sabe. Cuando te empiezas a meter con el Señor, no importa que estés trabajando, no importa dónde estés, porque Dios conoce tu condición. Pero si tú te metes con el Señor, a donde estés y en donde vayas, ahí Dios te va a ayudar, y ahí Dios te va a fortalecer, y ahí Dios te va a bendecir, y ahí Dios te va a levantar.
nosotros todavía nos falta, tenemos esa incredulidad de Nicodemo. Nos falta todavía ser más todavía espiritualmente, no para vanagloriarse, sino para darle la gloria a aquel que nos amó y nos llamó. Gloria a Dios, aleluya. Descendió del cielo el Hijo del Hombre que está en el cielo. Aquel que descendió del cielo y que se humilló hasta lo último para nosotros darnos la salvación. Nosotros no somos capaces de caminar en santidad un solo día, un solo momento, un solo instante. ¿Cómo es posible que nosotros estemos menospreciando como cristianos y ya aceptamos a Cristo y ya fuimos bautizados y ya tenemos todo lo que Dios nos ha pedido? Dios nos ha dado todo. ¿Por qué seguimos todavía menospreciando esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario? Cuando nosotros dejamos de hacer las cosas que agradan a Dios, eso es lo que estamos haciendo. Yo no sé si usted lo sabe, mi hermano, cuando nosotros dejamos de hacer las cosas que a Dios le agrada, nosotros estamos diciéndole no a lo que Dios vino a hacer por cada uno de nosotros. Ninguno de nosotros estaba dispuesto a dar su vida por el mundo. Pero sin en cambio Dios estuvo dispuesto a darnos a su Hijo. Y su Hijo estuvo dispuesto a venir a morir en esa cruz para darnos salvación. ¿Por qué todavía nuestra incredulidad en hacer ciertas cosas? ¿Por qué todavía no creemos en que Dios puede hacer las cosas? ¿Por qué todavía nosotros venimos arrastrando esa incredulidad? ¿Por qué todavía venimos arrastrando todo eso? Deja que Dios se glorifique en tu vida y verás la gloria de Dios. Cuando nosotros dejamos que Dios se glorifique en la vida de cada uno de nosotros, empezaremos a caminar conforme a lo que Dios quiere. Cada uno de nosotros tenemos una forma de cómo nosotros venimos a los pies de Cristo. Yo no sé de dónde Dios lo sacó a usted. Yo solo sé de dónde me sacó a mí. Pero lo que sí sé es que el mismo Dios que me sacó a mí, el mismo Dios lo sacó a usted, el mismo Dios que me ama a mí, lo ama a usted. Y ese mismo Dios lo va a ayudar en todo lo que usted haga. Muchas de las veces a nosotros nos falta todavía todo eso. Tenemos que ser llenos. Un hombre conocedor quería saber cómo podría ser volver a nacer otra vez. ¿Cómo podría ser estar lleno de otra vez? ¿Cómo podía nacer un hombre ya siendo viejo? Pero la palabra dice que el que se haga como niño es el que estará en los reinos de los cielos. Nosotros hoy en día entendemos la palabra porque la hemos escuchado y la hemos leído. Hoy en día muchas de las veces nosotros andamos con esa idea de simplemente lo que diga el hermano, lo que diga la hermana, lo que hable, yo voy a aprender. No, mi hermano, no, mi hermana, así no es. Usted no va a aprender así, usted va a aprender leyendo la palabra, usted va a aprender metiéndose, quemándose los ojos, las pestañas, cuando usted se ponga a leer, cuando usted se mete en intimidad con Dios, ahí va a aprender de Dios, ahí Dios le va a hablar, ahí Dios lo va a ayudar. Hoy en día nosotros se nos hace muy fácil escuchar al predicador. Hoy habló bonito, hoy habló y dijo esto, hoy yo voy a hablar de esto, hoy yo voy a hablar del otro. No, mi hermana, esto es una palabra para que lo edifique a usted, para que me edifique a mí. Pero la palabra usted misma la tiene que escudriñar para que Dios le dé esa revelación que quiere hablar con usted. Dice la palabra en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, para la resurrección de Jesucristo de los muertos. Nos ha hecho renacer. Si Cristo murió, nosotros también vamos a morir. Pero a mí la palabra me dice que Jesucristo resucitó y Él está vivo y junto con ellos también seremos resucitados. Yo no sé si usted lo cree, yo no sé si usted lo cree, pero me gustaría que le dé un aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios.
nosotros vemos la vida de nuestro Señor Jesucristo y todo lo que hizo. Bendito el Dios y Padre nuestro, aquel que revivió a Jesucristo, aquel que lo resucitó. Ese mismo nos va a resucitar a nosotros, nos va a levantar de todo lo que estemos pasando. Pero no tenemos que dejar esa incredulidad. Tenemos que dejar los malos hábitos cada día que tenemos. Tenemos que llenarnos cada día más de la presencia de Dios. Que no pongamos obstáculos para venir a la iglesia. Porque Satanás se va a levantar como el león rugiente, poniéndote obstáculos para que no vengas, para que no busques de Dios. Te va a poner problemas, te va a poner todo tipo de obstáculos para que no llegues a la iglesia. Te va a poner enemistad con tu hermano. Te va a poner palabras para que te va a escuchar, te va a hablar al oído para que no entiendas lo que el pastor está diciendo. Para que te cause ruina, pero ¿sabes por qué? Repréndelo en el nombre de Jesús. Repréndelo en el nombre de Jesús. Porque el que está aquí es más fuerte que él. Gloria a Dios, aleluya. Bendito Dios. Ahí mismo, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, porque vive y permanece para siempre. ¿En qué andamos? ¿En qué andamos? ¿Cómo somos renacidos? Somos renacidos la primera vez que nacimos de carne. Nacimos siendo el cuerpo que hoy tenemos. Ese cuerpo que es corruptible. Ese cuerpo que en un momento pecó, que en un momento hizo las cosas que no agradó a Dios. Pero ahora el Señor nos ha dado un nuevo cuerpo. No es el cuerpo que anda cargando, es el cuerpo espiritual, es el cuerpo de Cristo, es el Espíritu que ha depositado en ti, que ha depositado en mí, para que podamos entender lo que Dios quiere hablar. Por eso nosotros tenemos que andar conforme a la palabra de Dios. Muchas de las veces nos decimos que no es fácil porque las palabras y las luchas vienen fuertes. Hay muchas de las veces que cuando nos llama la atención no queremos entender. Muchas de las veces cuando el pastor se levanta no es para regañarte, para insultarte o para hacer sentir menos. Se levanta porque te ama, porque Dios le da una palabra, porque Él puede ver tus sentimientos a través de Dios. Dios usa a través al pastor para darte la palabra a ti. Pero ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué nosotros nos enojamos? ¿Sabe por qué no entendemos cuando el pastor se levanta y nos dice algo? ¿Sabe por qué? Porque no entendemos, porque no estamos espiritualmente llenos. Si se da cuenta, en ese momento algo está pasando con nosotros. ¡Aleluya! En ese momento está pasando algo con nosotros y por eso no podemos entender. Nos pasa igualito que Nicodemo, no podemos entender la palabra de Dios que nos está dando a través del siervo. Necesitamos cada día más del Señor. Necesitamos cada día ser llenos. Dice la palabra en Santiago 1:18, perdón. El de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Dios nos ha hecho renacer de muchas formas. Pero ¿sabe cuántas veces se ha preguntado usted? ¿Cuántas veces Dios habla a nosotros que nos ha hecho renacer otra vez? Muchas de las veces nos hemos preguntado, Dios mío, Señor, ¿cuántas veces tú me has hecho nacer? ¿Cuántas veces, Señor? ¿Cuántas veces tú me has cambiado? ¿Cuántas veces tú me has hablado a mi vida? ¿Cuántas veces tú me has cambiado? Yo no quiero ser la misma persona. Yo quiero ser otra persona. Yo quiero cambiar. Yo ya no quiero ser lo mismo. Yo quiero seguir tu camino. Quiero hacer tu voluntad. Quiero hacer las cosas que a ti te agradan. Quiero servirte a ti nada más. Muchas de las veces no entendemos lo que el Señor nos habla porque no hemos nacido completamente. En los partos naturales, a veces cuando la mujer no puede dar a luz, tarda un día, tarda varias horas y no puede venir la criatura. Así le pasa espiritualmente al cristiano cuando todavía no acaba de nacer completamente. Yo no sé si usted cómo lo ve, pero muchas de las veces así le pasa. Así nos pasa a cada uno de nosotros. Muchas de las veces nos sentimos súper espirituales cuando lo tenemos todo, cuando todo lo que tenemos dinero, tenemos trabajo, tenemos salud, pensamos que todo lo tenemos y ahí podemos. Y decimos, ahora sí todo lo puedo en Cristo.
Pero cuando vienen las pruebas, las fuerzas se debilitan. Cuando viene la prueba, cuando viene la angustia, la desesperación, cuando no hay para comer, cuando no hay para pagar la renta, cuando no hay nada, ahí sí clamamos a Dios. ¿Dónde estás, Señor? Porque te necesito para que pagues mis gastos. Pero si el Señor fuera como nosotros, nos haría a un lado así. Pero el Señor no es así. El Señor es misericordioso. El Señor nos ama. El Señor sabe. El Señor nos entiende, pero no vengamos a pedirle a Dios de esa manera. Vengamos a servirle siendo fieles desde el principio, desde que nos convertimos. Y si desde ahora estamos algo mal, nosotros empecemos a cambiar, empecemos a nacer de nuevo, para que nosotros, ese parto que vino de la madre, ¿verdad?, sea un parto bueno, sea un hijo bien, sea un hijo sano, sea un hijo contento, sea un hijo que pueda ser un orgullo. Así nuestro Padre, cuando nosotros nos vea llenos de Él, se pondrá orgulloso y contento de nosotros. Nosotros tenemos que entender que debemos renacer. La palabra de Dios nos dice en 2 Corintios capítulo 5 versículo 17: de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Yo no sé por qué no se alegra, mi hermano. Yo no sé por qué no alaba a Dios. Yo no sé por qué. Yo no entiendo por qué no se goza con esta palabra. De modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura somos. Gloria a Dios, aleluya. Yo sí me alegro, yo sí me gozo, yo sí quiero estar con el Señor. Porque yo no sé por qué no entiendo a veces cuando yo veo que Dios nos habla con amor. ¿Por qué no nos alegramos, nos ponemos contentos? ¿Y por qué no nos ponemos tristes cuando nos habla, nos regaña? ¿Por qué hay que gozarnos mientras estemos pasando por lucha y por prueba? Gózate, porque el Señor está contigo. Siéntete triste y preocupado cuando en tu vida no pase nada. Dios, aleluya. Bendito seas. Gloria a Dios, aleluya. Mientras meditábamos, ¿verdad?, en la palabra, gloria a Dios, aleluya, bendito seas. Nacer, Nicodemo quería preguntar, quería saber y no tenía su respuesta. El Señor, mientras que el Señor quería tratar con él, quería enseñarle las cosas, quería enseñar cómo se podía nacer de nuevo. El Señor quería tratar con él. Y hoy en día, así le digo, mi amado hermano, mi amada hermana, que hoy en día el Señor está tratando cada uno con nosotros. No se confíe tampoco porque usted haga las cosas que harán a Dios. No se confíe en dejarlas de hacer. Usted sígase metiendo que más y más. El que sea santo, santifíquese más, dice la palabra de Dios. Si usted está haciendo las cosas que agradan a Dios, sígalas haciendo, porque el pago no es de aquí. El pago no se lo va a dar el pastor. El pago se lo va a dar Dios por su fidelidad. Gloria a Dios, aleluya, bendito sea, Señor. Cada uno de nosotros mantengámonos firmes en las cosas de Dios. Cada uno de nosotros mantengamos